Hola, somos el equipo de Corazón a Corazón y esto es Lo que callamos las terapeutas. Aquí hablamos con honestidad sobre lo que nos pasa cuando acompañamos a otras personas, nuestras dudas, emociones y aprendizajes. Queremos que encuentres aquí un espacio de conexión y reflexión. Quédate porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Y bueno, pues yo quisiera que nos preguntáramos qué pasa cuando quienes escuchamos de pronto a otras personas empezamos a sentir que ya no podemos más. Que cuando de pronto empezamos a dudar de nuestra capacidad de acompañar y de sostener todo lo que sentimos, todo lo que atravesamos. Entonces hoy abrimos este espacio para hablar de este miedo a no ser suficientes. Y pues es un miedo que puede habitar, ¿no? de manera silenciosa en las sesiones. Y pues la idea es cómo hacer este miedo visible, perdón, y pues ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, este episodio surge de esos momentos en donde hemos platicado qué nos pasa cuando de pronto sentimos que la situación, lo que está atravesando a quienes acompañamos, pues es demasiado abrumador para nosotros. Y bueno, pues nosotros somos el equipo de Corazón a Corazón, parte de Corazón a Corazón. Somos una consultora que acompañamos a equipos de trabajo, a personas que se insertan en situaciones laborales, a veces como acompañamos a organizaciones humanitarias, son personas que de pronto se encuentran en situaciones muy complicadas. Ahorita ya veremos, ¿no? Si nos ha pasado al acompañar a estas organizaciones, cómo nos sentimos por la gran labor que hacen, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera también recordar que este espacio pues es importante también porque quienes acompañamos también necesitamos ser escuchadas, necesitamos hablar de lo que nos pasa, ¿no? Y de pues también cómo nos cuidamos. Y pues bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos aquí, Carmen. Muy bien, y pues que sepan que estoy muy nerviosa. O sea, es el primer episodio, yo estoy muy emocionada, pero bueno, estoy más contenta que nerviosa. Oigan, y pues yo les quisiera preguntar, ¿cómo atraviesan este miedo que no se dice? Si nos pudieran decir alguien, si les ha pasado de pronto que se siente tan abrumadora la situación que de pronto dudamos de cómo acompañar. Quien quiera. Yo les puedo platicar, que creo que ya les había platicado un poquito la otra vez, que a mí me ocurría mucho y me sigue ocurriendo y estoy segura que me va a seguir ocurriendo, pero al principio que empecé a dar terapia para mí era como, creo que sí, no tengo la experiencia, ¿no? Y después vas entendiendo que es como, pues es parte de un proceso, porque les contaba de una ocasión en particular que me enfrenté a una chica que tenía una historia como demasiado triste y que era como, no puedo con esto, ¿no? O sea, que estaba rompiendo mi corazón ahí mismo en la sesión. Y bueno, que felizmente esto fue algo que me ayudó a conectar con ella, porque para ella era como de, wow, esta empatía que sentí desde el principio, para ella fue como necesitaba esto, ¿no? Pero en ese momento era entre que no puedo sentirme tan mal, o sea, luchar con esto que creo que funcionó, pero que en el momento es muy abrumador. Uh-huh. Gracias, Lore. Muchas gracias. ¿Alguien más le ha pasado? Fíjate que yo pensaba que la vez donde más sentí esa cosa como de que lo que estaba pasando me sobrepasaba fue en la pandemia, ¿no? Porque creo que ahí fue como un combo de cosas que nos pasaron a las personas que acompañamos, que no nos esperábamos y que fue muy rápido y que no tuvimos tiempo como de capacitarnos para eso, ¿no? O sea, obviamente sabemos de
de intervención en crisis, etcétera, ¿no? Para la gente que nos escucha, pues que sepan que tenemos muchas formaciones, pero independientemente de esas formaciones, pues eso no estaba, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que hubo un momento y lo comentamos en aquella época, que era atender una persona tras otra, diciendo la misma historia. Y esa misma historia que yo también estaba sintiendo, que eso fue para mí lo diferente, porque muchas veces acompañas casos que sí te atraviesan y que se parecen a lo que tú has vivido, muchas otras no. Y aquí sí era como todo el tiempo lo mismo. Y yo me acuerdo que hubo días que decía, es que ya no sé si voy a aguantar, porque como no sabíamos cuánto iba a durar, entonces era como, pues empecé con este rollo y lo platicamos de un día a la vez, porque era la única forma que podíamos hacer con la cantidad de gente y de muertes que acompañamos en ese momento. Sí, fíjate que ahorita que escucho a Jimé, algo que a mí me pasó también, creo que yo me conecto mucho como con esta sensación más, en particular como en la pandemia. Pero a mí como que, además de esto que dices, bueno, de todo lo que nos tocaba y todo lo que escuchábamos del otro lado, de lo que sea, ¿no? De una bocina, de la computadora, o sea, de donde fuera, yo creo que fue una situación de tener no solamente las herramientas, las técnicas, sino ahora también adecuar, porque aunque las historias eran muy parecidas, había cosas que definitivamente teníamos que adecuar y en ese momento pues entre ser muy creativas, pero también con una sensación a veces de dolor, o sea, como una cuestión, a mí me pasó por lo menos, que hubo una sensación como de compasión que en algún momento rebasaba no solamente la compasión, sino también incluso el tocar las propias experiencias y la duda, si eso iba a funcionar, porque una cosa es saber la metodología, la técnica y demás, y otra cosa es tener una situación en particular. Yo me acuerdo de un caso en particular donde una familia había tenido muchos fallecimientos y hablando de estas técnicas como de relajación y algunas herramientas para poder contener como tanta lágrima, tanto dolor, de repente yo hablaba algo acerca de hacer alguna actividad física, como donde me decían, sí, pero es que nosotros vivimos 6 personas en un espacio de 2x2. ¿No? Entonces, de repente, y no podemos salir, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como estas cosas donde tenemos entre que ser creativas, pero en algún momento yo estoy dudando, ¿no? De esto que dices, así como que, híjole, y sí tendré la posibilidad, digo, afortunadamente, pues avanzábamos, ¿no? Y había alguien que escuchara, pero por supuesto que yo sí me quedaba con esa sensación. Sí. Es que para mí ha sido abrumador cuando se trata de acompañar a niños o adolescentes en situaciones pues de violencia, ya sea de extrema violencia o de abuso sexual. Hay creo que una parte que confía, ¿no? Pero otra parte también muy humana, ¿no? Donde yo sí me he llegado a preguntar, híjole, ¿y esto es suficiente? ¿Esto es lo que necesita la persona, la personita, ¿no? También pensando como en su futuro, ¿no? Los estamos acompañando en este momento, pero, o sea, es difícil, hay veces en las que sí pasa, pero pues difícilmente yo sé que a esa personita la voy a ver cuando tenga 20, 30 o 40 años. Entonces también me pongo a pensar cómo va a ser su futuro, ¿no? Cómo va a vivir más adelante y eso pues sí, me llega de pronto me lleva a sentir que, no sé, me llega a sentir a veces pequeñita. Sí. Yo no veo peques en individual, pero sí veo familias, parejas, pues adultos. Y algo que yo también empecé a notar con un montón de preocupación es que últimamente hay muchas cosas que estamos atendiendo que no solo son clínicas, que tienen que ver como con la intersección de un montón de variables que pues están relacionadas con desigualdad, con inequidad, con empobrecimiento, con precarización, con un montón de situaciones que
pues que se están enfrentando socialmente y que pues claro que nos llevan a formarnos en un montón de cosas, ¿no? Como pues ahora cómo le entramos como para poder tener una lectura un poquito más amplia, a lo mejor especializándonos en intervención en las violencias o en cualquier situación que estemos observando, pero de que está ocurriendo esta interseccionalidad, sí, y hay que, yo creo que también expresar nuestra frustración, porque esas son variables sociales, económicas, políticas, culturales, financieras, etcétera, que no están en el contexto terapéutico. Y al no estar en el contexto terapéutico, pues de pronto sí también pues se lleva con cierta frustración, o al menos en mi caso, pero creo que esto es lo que ha llevado a que estemos buscando otros espacios para hablar de eso, ¿no? Y que ciertas situaciones que están ocurriendo en nuestras pacientes o en nuestros pacientes, pues también nos están pasando, ¿no? También estamos en el mismo país, en el mismo manejo político, en el mismo alcance, pues como de, pues, de éxito o no éxito en las políticas financieras a las que todos estamos expuestos y expuestas, ¿no? Justo en esto que mencionan, también como este miedo para mí en un inicio fue lo que mencionabas, Lore y Jimé, esa preparación, ese saber que tengo las herramientas, que las voy a poder aplicar, pero como dice Clau, que una cosa es la teoría, otra cosa muy diferente es la práctica. Y ese miedo también que en ocasiones me comparten a quienes veo, sobre todo ocurre en mujeres que llego a atender, en donde tienen un miedo porque fuera de las sesiones es yo te veo igual, no has cambiado, es que ya tienes tiempo en la terapia, y entonces dudan de ellas y como que ese miedo es, híjole, ¿sí lo estaré haciendo bien? O sea, como ¿por qué? ¿No? ¿Por qué habrá este diálogo fuera de? Y claro, o sea, después de trabajarlo, después de revisar, de analizar todo, es esta demanda y es al final de cuentas entender que algunas personas llegarán a sesión de yo quiero que me cambies, yo quiero que me enseñes a aprender X cosa porque mi dinámica, pareja, hijos, familia, trabajo, no me funciona. Y hacerles ver que dentro de ese miedo que posiblemente ocurra un abandono, que a lo mejor están en el lapso, ya en el límite, de que algún vínculo o relación termine, saber y hacerles el espacio para, es a tu tiempo, ¿sabes? O sea, no es al tiempo ni siquiera mío, es al tiempo que estén preparadas ellas y decir, cuidado con ese miedo, ¿no? O sea, tranquila, porque justo en el miedo, pues a veces pueden tomar decisiones o podemos tomar decisiones muy repentinas, que hacen complejo más todo esto. Y estaba muy alerta, ¿saben? Porque eso pasaba de forma continua. El entorno de estas mujeres era muy demandante, pero ya fuiste a terapia un mes, ya, o sea, ya tendrías que ser otra mujer y wow, o sea, ese miedo también de repente traspasaba las sesiones porque era así, tendré el conocimiento hasta decir, no, a ver, ni yo ni tú, ¿no? Y entonces resguardar ese espacio. Sí. Tú, Sol, querías compartir algo. Les escucho y para mí hay 4 ejes, ¿no? A ver si me acuerdo de los 4, los estaba apuntando. La primera es que he aprendido a reconocer mis limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no trabajo con infancias porque sí es muy abrumador, porque siento que depende de muchas cosas el proceso, ¿no? Y porque me da por andar rescatando y protegiendo, ¿no? Y creo que lo que hace falta en las infancias, pero yo no puedo
con eso, sobre todo con las mamás y los papás, ¿no? No Y sé nada. entonces, creo que hay un lugar importante donde reconozco lo que no puedo y por eso no lo atiendo, pero tampoco considero que tengamos que ser todólogas, ¿no? O sea, hay temas que yo no puedo manejar, que no me he formado lo suficiente y para eso somos una comunidad también, nos podemos pedir apoyo, ¿no? Y en ese sentido es el otro eje, el apoyo. Creo que ir a terapia, la supervisión, tener Claro. estos grupos de colegas donde podemos ir y consultar y revisar qué nos está pasando con los temas, ha sido muy importante, ¿no? Para mí. O sea, no me da certezas, pero sí me ayuda al siguiente eje, que es el de la confianza. O sea, una vez que me he formado, que tengo supervisión, que tengo mi terapia, que tengo grupos de apoyo, también he aprendido a confiar en la relación que se establece en el consultorio. O sea, no todo depende de mí. También, o sea, depende de la relación. No es que dependa de mí o de la paciente o el paciente, depende de la relación. Entonces, si no estamos avanzando, a mí a lo que me invita es a revisar la relación y la calidad de esa relación. Y finalmente también algo que para mí ha sido muy importante, cuando me siento abrumada en un proceso, y que ya por ahí lo dijeron, es reconocer mis vulnerabilidades y ponerlas al servicio del proceso también. Sí. He estado en muchos momentos en donde me he sentido muy vulnerable, pero ha sido muy potente también. Y bueno, desde la formación relacional, pues es una gran herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, lejos de esconderlo o de hacerme la fuerte o de yo lo sé todo, más bien es poner en la mesa, confiando en la relación, pues que no sé, ¿no? Y que nos podemos acompañar en el no saber, en el dolor, en muchas otras cosas que parecería que deberíamos saber resolverlas, pero que finalmente no es nuestra tarea resolverlas. Nuestra tarea es generar un proceso donde vayamos descubriendo en la relación cómo salir de esos lugares. Y es que también creo que hay como un rollo ahí como mediático últimamente en donde se depositan ciertas expectativas, ¿no? Como a esta cosa como de resolver inmediatamente, que era lo que decía Mar, pero pues en realidad no es así, ¿no? El trabajo personal no es una receta de cocina y creo que es también soltar eso, ¿no? O sea, eso es una expectativa que se ha puesto, pero que no es el objetivo del acompañamiento. Y que luego es social, ¿no? Por lo que decía también Mar, como es que a mí me perciben como que no estoy cambiando, pero bueno, tampoco, o sea, es como que, a ver, díganme cómo voy, ¿no? O sea, son cosas personales y que finalmente lo que también se trabaja en terapia es como llegar al lugar donde yo estoy bien, ¿no? No donde quizá querrían todos, sino donde yo voy a estar mejor. Y eso pues quizá todos lo vean como que incluso sea algo contrario a lo que socialmente se establezca, ¿no? Yo me quedé pensando, en la relación y cómo hay veces en las que, digo, lo tengo muy presente, ¿no? Gran parte del avance del proceso tiene que ver con la relación, con la confianza que se genera. Y también la posibilidad que tenemos de abrir estos aspectos con la persona, ¿no? O sea, el poderle decir realmente, no sé, ¿no? El poderle decir, de pronto, quizá este espacio ya no es para ti, ¿no? Y eso para mí en su momento ha sido mágico, ¿no? Como que algo que se nombra puede transformar de tal manera a, pues, el espacio, la persona o cómo se posiciona ante la terapia. Y entonces ya, de pronto es como seguimos avanzando, ¿no? Y siguen solicitando la terapia y
Y bueno, eso a mí me parece maravilloso de lo humano, ¿no? Cuando ponemos lo humano ahí y lo conversamos, lo nombramos con la persona. Y sabes, ahorita que hablas de la relación, Carmen, yo creo que algo que es bien interesante es la relación, sí, con otros, pero también contigo. Porque yo creo que ahí te permea también esta cuestión, y un poquito lo decía Manu, ¿no? O sea, cuando de repente eso me dice como el consultante y de repente yo empiezo a dudar, o sea, como regresar un poco a nuestro centro, regresar a esta relación con nosotros y con el enfoque que cada una tenemos, ¿no? Así como dice Sol, bueno, hay un enfoque que tiene que ver y ahí está la gran herramienta de la relación. Habrá otros enfoques que a lo mejor retomen otras condiciones, pero yo creo que lo más interesante es como regresar a ti y no perdernos en eso que es tan fácil, porque a veces lo social es tan fácil como juzgarnos o poner ciertas etiquetas, ¿no? Ya platicaremos, pero por supuesto esas etiquetas de lo que tiene que ser el psicólogo o la psicóloga. Entonces, de repente, sin querer, podemos caer como en esta sensación de, híjole, sí, no estoy haciendo lo correcto, cuando la realidad es que, bueno, seguramente, y porque, bueno, las conozco, yo sé que lo que hacemos lo hacemos con la pasión, con el compromiso y con la ética, y que de repente, pues bueno, estas situaciones que sí llegan a pasar, pues nos tienen que regresar un poco como en esta conciencia personal de la relación con nosotros y decir, a ver, preguntarnos, ¿de verdad lo estoy haciendo correcto? Y si no, bueno, corregir, o como dices, si ya no está alcanzando como mi espacio, pues entonces a lo mejor hablarlo con toda la honestidad y ofrecerlo así, al servicio, como para que también el consultor decida, ¿no? Eso es algo creo que tan importante, esa conexión también con nosotros y nosotros. Y cuando hay chance de hablarlo, ¿no? También, porque claro. luego no regresan. Bueno, sí, cuando te hacen ghosting. Cuando te bloquean. Y entonces, No, claro, busquen a o sea, su terapeuta. seguramente, bueno, no sé cómo lo traes, pero yo sí paso por el que hice y que no dije, Sí, ¿no? sí, claro. Y por qué Sí, no sí. hice esto otro, ¿no? Y de repente pasa un tiempo y te vuelve a contactar la persona. Es como, No eres tú, soy yo. No, Sí, ¿no? sí. Resulta que algo, la vida le pasó Sí, claro. y no podía Claro. regresar, pero no tenía que ver necesariamente con el proceso o con la relación con nosotras. Claro. Sí. Yo les quiero compartir algo que también me ocurrió o me empezó a ocurrir hace cierto tiempo, ¿no? Como en el abordaje con parejas, pues una cosa es la formación clínica y táctica que implica, pues, cierto proceso, ¿no? Sin embargo, como también estudiar estos otros puntos que nos revela la perspectiva de género y que nos revela también el enfoque feminista, me hizo también cuestionar mucho, ¿no? Si era suficiente como con la parte clínica, como con la parte pues táctica, teórica, ¿no? De la intervención. ¿Por qué? Pues porque afuera estaba ocurriendo un montón de cosas desde el punto de vista contextual. Y entonces, pues bueno, eso también a mí me llevó como a cuestionarme cosas, ¿no? A cuestionarme si bastaba con lo que yo traía o necesitaba irme haciendo de insumos. Obvio sí, ¿no? Obvio sí había como esta necesidad de hacerme de pues un pensamiento crítico ante el feminismo y ante también la perspectiva de género. Creo que a veces esto también ha generado como un poquito de inquietud, si no es que como hasta preocupación en algunas pacientes y algunos pacientes, porque nombrarse como terapeuta feminista o terapeuta con perspectiva de género de pronto es así como no para tanto, no nada más como la parte clínica y le vamos quitando todo lo demás. Sin embargo, creo que pues yo encontré ahí también como un espacio para tratar de llevar lo más congruentemente posible mi práctica, tomando en cuenta lo que yo he estado observando a lo largo de un montón de tiempo y que creo que pues es como este punto de partida que tiene que ser crítico, no hay manera de que no sea crítico, ¿no? Ante las situaciones que se describen desiguales o inequitativas, ¿no? Específicamente en los contextos de familia y pareja. Entonces, también eso me pasó. No, creo que no a toda la gente le resuena como bien como encontrar que uno de los enfoques es precisamente partir como de la perspectiva de género y el enfoque feminista. Sí, justo me tocó ver hace poquito
un grupo de estos de Facebook que alguien decía, necesito una psicóloga que no sea feminista. Ajá. Y a mí me llamó muchísimo la atención, dije, ¿cómo por? ¿Y era mujer? Era una mujer y me llamó la atención y dije, tenía ganas de contestarle, a ver, cuéntame, o sea, cuéntame como desde dónde, porque en realidad, pues yo lo veo completamente al revés, ¿no? Como que es muy importante que tengamos perspectiva de género, que podamos considerar las diferentes desigualdades que hay, porque si no, pues es como ir a ciegas, ¿no? Sí. Pero pasa. Sí. Habría que ver qué experiencias han tenido también, porque también sí es cierto que puede haber como una imposición, ¿no? De ciertas miradas y no, o sea, una cosa es acompañar y ponerle luz, ¿no? A estas otras miradas y otra es imponerla. Claro. Sí. Que también pasa. Puede pasar, Sí, o sea, yo mi hipótesis es que es desde ahí de no me digas que no está bueno ser ama de casa. Ajá, ¿no? exacto. Sí, claro. Está bien. Ujú. O sea, cada quien va tomando sus decisiones, pero a veces también corremos el riesgo de imponer miradas. Claro. Sí. Sí, yo creo que justo la clave es esto que decían, o que ya hemos dicho, ¿no? Como no hay manera de caminar en esto sin la propia terapia y sin la supervisión de casos. Sí, y sin tener como este eco como colegas, porque, pues, a ver, yo siempre he dicho, ni todas las terapeutas somos para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para todas las terapeutas. Entonces, Y mirar tus propias violencias, claro. ¿no? De, espérate, ya me estoy pasando de esta Sí. línea, ¿no? Sí, es que también, pues es un trabajo bien delicado. Sí, claro, y en esto que mencionan, también allá afuera, recientemente está esta parte ética, ¿no? Donde es que debes de manejar un enfoque y solo uno, y no puedes migrar a otro, tampoco puedes mezclar, ¿no? Pero ocurre lo que decía Moni, o sea, es que uno va notando las necesidades que tienen los consultantes o las consultantes y es imposible quienes, al menos y por eso estamos todas juntas aquí, lo hacemos esto por vocación y compasión y compromiso, es imposible no decir, es que necesito esto, ¿no? Y ante todo esto es ver cómo ocurren conflictos desde un lugar muy, a lo mejor desde mi punto de vista muy cerrado, de este enfoque no funciona y es que este otro tampoco, y es que como que tu terapeuta es feminista o tiene enfoque de género, eso que tiene que ver con la psicología. Y es un batallar porque en ocasiones pasa que necesito una terapia y te empiezan casi a describir como receta de doctor, ¿no? Porque eso consideran que es importante y cuando llegan a terapia es no era por ahí, ¿no? Y pedir ciertas especificaciones también da la pauta a que en ocasiones no les funcione, ¿no? No les funcione y como decía Sol, o sea, no alcancé desde esa dimensión de me dijeron que esto tenía que hacer o esto tenía que tomar y así tenían que ser mis sesiones y tú que te sales del cuadro donde me dijeron que así no son las sesiones, cómo mi terapeuta se va a reír conmigo en la sesión, ¿no? Cómo es que le va a salir la lagrimita siquiera, ¿no? O es que ¿por qué me abraza, ¿no? Mi terapeuta o por qué, o incluso desde nosotras es, no sé si les ha pasado, que las personas o quienes también trabajamos con niños y niñas, de repente sea el abrazo, ¿no? Y desde lo teórico es, aquí hay una línea, donde yo estoy acá, tú allá, y ahí nos separan demasiado, pero esto también atraviesa lo humano, ¿no? Y hay momentos en que justo, o sea, los consultantes o las te dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, no, ahí voy. Y luego, claro, uno lo supervisa y lo cuenta y, oye, ¿qué crees que pasó? ¿No? Y también pasa con niños y con adolescentes. En algún momento necesitan también un abrazo y es eso, o sea, como eso ético que uno también hace
no nada más de la formación, sino también de lo humano que cada una de nosotras depositamos en las sesiones. Sí. También estaba pensando en niñeces y adolescencias, cuando hay una situación de ideación suicida, ¿no? Sí. Híjole, para mí también son situaciones que sí me llegan que las acompaña cada rato, ¿no? Pero que sí son difíciles, o sea, sí traemos en la mente a las personas, y sobre todo en esa situación en donde, híjole, hay que soltar un montón, o sea, como ya lo han mencionado, ¿no? Tener como muy bien delimitado nuestro alcance, pero bueno, al final hay una preocupación, una compasión, un interés por la otra persona, y pues claro que te preocupas, ¿no? Y claro que la traes en la mente, y claro que esperas que todo esté bien y que salga de esa situación, ¿no? Y estás pensando en qué otra herramienta o qué otra referencia o qué más se puede hacer, pues, para que a esa personita se le salve la vida. Sí, claro. Sí, lo mismo pasa en el tema de violencias, ¿no? Que también nos toca muchísimo atender de personas que acaban de vivir violencia sexual, y nos toca también de pronto ofrecer la posibilidad del acompañamiento legal, con quién, el plan de seguridad, ¿no? Que son cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero que en el detrás pues son bien delicadas, ¿no? Y que nos toca como tener mucha claridad en los riesgos que la persona está corriendo en ese momento, ¿no? Que pues también es bien fuerte. Y conocimientos, y contactos, y, o sea, también. Exacto. Y que la forma ética también de plantearlo, pues obviamente tendría que ser como bien integrativa, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que a lo mejor este acompañamiento está siendo, por ejemplo, ahora regresando un poco al tema de ideación suicida o de violencia, o sea, como por esa situación, pero no es nada más lo psicológico. Por supuesto que tenemos la gran responsabilidad de investigar y de acompañar mucho, pues, a la persona, o sea, no es nada más al paciente psicológico, sino es a la persona con toda la dimensión de esto, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora que dices esto, es que las voy escuchando y pienso, wow, voy descubriendo cosas, ¿no? Como esto de lo que se debe y no se debe de hacer, que decías, Ma, que yo dije, ok, yo no sabía que eso se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, no debes de mezclar enfoques y herramientas, sí. Bueno, claro. eso se dice, ¿no? Pero se dice que en TikTok. ¿En dónde? ¿En dónde se dice? Porque es como, wow, yo lo acabo de descubrir. Yo creo que no, yo creo que al contrario, estamos al servicio de la persona y yo hago uso, como el mago en la carta del tarot, ¿no? Tengo la mesa con estas herramientas que tienen un límite, pero las uso todas, ¿no? Y si ya no tengo más, pues le digo a la persona, no tengo más, pero alguien más tendrá una mesa con otras herramientas diferentes, ¿no? Sí. Pero se debe o no se debe, o la ética de, ahorita que hablabas de los abrazos, ¿no? Sí. Bueno, con infancias entiendo que es diferente y por eso no trabajo ahí, pero incluso a veces es parte de lo terapéutico. Claro, o sea, yo pienso en una paciente en particular que al principio nos saludábamos de vista nada más, ¿no? El contacto físico la ponía muy mal, ella decía que ella abrazos no aceptaba, no sé qué. Y la verdad es que yo a propósito fui rompiendo esa regla que ella me puso, ¿no? Y ahora ella es la que me abraza a mí. Nos costó. Y no fue algo hablado necesariamente, era el saludo y la despedida, pero ahí también llega la terapia, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues claro que yo sabía que cuando la abrazaba la incomodaba. Y está bien incomodarse. O sea, nosotros no estamos para que la persona salga feliz de la terapia todo el tiempo, claro, ¿no? Esa no es mi misión. Yo tengo pacientes que me han dicho, hoy no me despido de ti porque me caes mal. Está bien. O sea, otra vez yo regreso a la relación, porque si ese paciente fue capaz de decirme eso, es
porque la relación es suficientemente sólida para sostener eso y decir, bueno, la próxima igual sí me saludas, ¿no? O te despides. Sí, pero, O regresas. o regresa. Pero eso, si la relación es suficientemente sólida, ni siquiera entra en mi cabeza la posibilidad que no va a regresar, ¿no? Sino de que está molesto o molesta y pudo verbalizarlo y entonces eso va a permitir que vuelva. Claro. Entonces, otra vez, creo que la guía es la relación, ¿no? Y bueno, las escuelas, pues, pero de pronto que me digan, no puedes usar, no puedes mezclar, ya me suena un poco a secta. Sí, ¿no? Yo creo O sea, que es siempre como- y cuando sepa que lo estoy haciendo, ¿no? Y que ¿A dónde estoy vas? haciendo. Sí. Exacto. Sin ¿A dónde vas? embargo, sí hay allá afuera ese diálogo. O sea, genuinamente sí hay terapeutas que es esa crítica, ¿sabes? Es que yo no sé cómo otros terapeutas o en mi escuela o en mi instituto o en mi colegio nos dijeron que Sí, es una secta. esto no se mezcla. Y es como esta discusión que al final de cuentas considero, Sol, que permea la formación de las nuevas generaciones que se están formando en esta profesión, en esto que hacemos, pero también para las personas allá afuera que necesitan o que solicitan un acompañamiento psicológico, porque esto trasciende a todos en general. Y es ahí, ¿no? Como esa parte de, coincido contigo, y creo que todas coincidimos en eso, Lore, de cómo ir quitando este sesgo para que ese sea un acompañamiento y se genere una relación, como dice Sol, más auténtica o de lo que surja ahí, sea momento de reír, sea momento de llorar, sea momento de enojarse, ¿no? Creo que sí, pues no sé si todas, pero yo también en algunos casos es, me caíste mal, Marisol, o sea, hoy me diste con todo, dame tiempo, ¿no? Y si no me contestan en 2 semanas y ya después regresan y ya estoy lista, ya procesé lo que ocurrió y hablemos de eso. Esa es la relación que yo he notado que más nutre a ambas partes. Sin embargo, también está el diálogo allá afuera y qué fuerte, porque entonces es no mezcles enfoques, no mezcles herramientas, como se te ocurre. Emociones. Sí, y que es desde la formación y luego como en los diferentes sectores en donde nos movemos como psicoterapeutas, pero también en la apropiación que hacen las personas de la información que reciben, y más hoy en día, ¿no? Que todo el mundo en TikTok o en redes o en donde sea, O ¿no? Que en ahí nos van a ver ahora. Ya llega Que al final, pues, hasta cierto punto está bueno que la persona se apropie de la psicología. Por eso todo mundo hablamos del inconsciente, por ejemplo, ¿no? O recientemente todo el mundo habla Depresión. de los tipos de apego, ¿no? El estilo de apego que tengo, si soy ansiosa ambivalente, no sé qué, ¿no? Pero creo que también entonces la chamba desde esta relación de nosotras es poder sensibilizar a la persona, más allá de la formación o de la información que puedan tener, hay otras cosas que pasan. Y yo creo que esto ha sido pues un poco también de marketing, como un poco para defender las diferentes escuelas, sistemas, o como decía Sol, ¿no? Así como hasta esta mirada como de secta, ¿no? Pero también creo que hay una situación bien delicada que creo, y ahí quiero apelar como defender, como ser defensora del diablo, ¿no? En esta fórmula, porque desafortunadamente muchas veces también nos pasa en el campo psicológico que de repente alguien toma un curso de fin de semana con un cierto enfoque y ya dice que ya tiene esa formación y que sabemos que eso, bueno, pues impacta muchísimo, ¿no? Sí, no lo hagan, por favor. Incluso que no son psicólogos, Ajá, ¿no? Claro, o claro. sea, cuánta gente Peor está dando que terapia y ni siquiera tiene una formación. Y a mí de me psicólogo. pasaba, compañeros,
acompañar gente que viene de esos procesos Eso, y que la ha pasado re mal Sí. y que ha terminado también con algún episodio psicótico, Sí, claro. ha habido situaciones así, o sea, de verdad bien graves, Sí. ¿no? Claro. Sí. Sí, así. Sí, creo que las expectativas, a veces las personas llegan preguntando como por un enfoque en particular, ¿no? Como de, Sí. pero tú manejas psicotrópicos, ¿no? O tú tienes así como que esta cuestión de, y que bueno, pues habrá quien lo haga y pues está muy bien, pero sí creo que hay muchas personas que de pronto lo ven como desde, pero ¿por qué no lo haces? ¿No? Si es como terapias de estas últimas generaciones. Igual que hay gente que llega preguntando por lo dialéctico conductual o lo cognitivo conductual y que dices, bueno, pues, o sea, a veces creo que tiene mucho que ver como con las sugerencias que hacen, si vienen referidos por algún médico o por algún psiquiatra, y que entiendo que pues es lo que es de mayor elección, pero justo saber pues que hay un montón de enfoques que son de mucha utilidad, enfoques para los cuales las formaciones son larguísimas, de años, no de formación de ya me eché un mes y ya la armé, o sea, entonces creo que por eso es tan importante también como que la gente sepa con quién llega y a qué llega, ¿no? Sí, claro. Y que tienen todo el derecho, y eso yo lo quiero enfatizar, a preguntar las cartas credenciales de la persona con la que llega, ¿no? Hay algunas colegas que yo he tenido oportunidad pues como de saber que les ofende mucho, que les pidan sus cartas credenciales, no, pero es yo un digo, derecho. pues eso es un derecho, Es un ¿no? derecho, Es como claro. si a uno acude como con un especialista médico, pues tienes todo el derecho a googlear a ver de qué edad va fulanito y a ver si está reconocido como en la especialidad que dice Sí, tener. claro. Por Y supuesto. con nosotras es lo mismo. Sí, de hecho, Total. es una práctica recomendada. Claro, o sea, claro. háganlo, sí. Pero a mí me acaba de tocar que yo llego, me presento, primer sesión, y ella como de, nunca me había tocado una persona tan hostil, como, a mí me molesta que tú llegues y me digas quién eres, y yo, bueno, yo creo que es importante que me conozcas, pero es que aquí, en este espacio, yo creo que lo importante soy yo, y yo, bueno, sí, o sea, pero como también existe lo contrario, ¿no? Como, yo no quiero saber nada de ti, más bien quiero trabajar en mí, y bueno, o sea, como que habrá para, justo lo que decías, para cada persona hay un terapeuta, y también para cada terapeuta hay ciertas personas, y hay cosas, hay momentos, en este caso en particular, que dices, hijo, yo tampoco quisiera ya entrarle a esto, ¿no? Fíjate que con eso que tú dices, Lore, yo les comparto algo que yo hago mucho con población LGBTIQ+, porque desgraciadamente hay colegas que incurren en discriminación. Sí. Entonces, para mí es muy importante decir que este va a ser un espacio seguro a las diversas identidades de género u orientaciones sexuales, y que incluso yo formo parte de la comunidad. Y a lo mejor desde estas escuelas clásicas del método rígido dicen, no, como tú dijiste, pero eso hace toda la diferencia, sí, porque hablamos el mismo lenguaje en ese sentido. No quiere decir que no pueda acompañar a personas hetero, claro que puedo acompañar a personas hetero, pero sí, cuando acompañamos gente de la comunidad, sí toca cuidar mucho eso, porque hay mucha discriminación que está atravesada, y porque desgraciadamente hay muchos y muchas colegas que siguen incurriendo en discriminación, que a mí eso me parece, me revuelve el estómago, ¿no? Y sí, justo han llegado a decirme, no, es que me pasó tal, y es que me dijo tal, y que no era adecuado, y que tenía que mejor probar en una iglesia, a ver si, o sea, cosas graves, fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, toca también ponerse al servicio, y a partir de tu propia historia decir, a ver, este es un espacio seguro para ti. Oigan, pues a mí me gustaría que fuéramos cerrando. Creo que hemos abierto no solamente el tema de hoy, por ahí ya vamos teniendo luz sobre lo que lo que vamos a estar haciendo en este podcast, pero ¿qué les parece si cerramos como con alguna clave, como algo que haya sido fundamental para cada una de ustedes para atravesar el miedo a no ser suficientes?
Silencio. De todas Sí, formas. como, ¿puedes repetir la pregunta? Yo quisiera decir que a mí ese miedo siempre está presente, pero me es útil también, ¿no? Porque también es un impulso que me lleva a buscar más, a leer más, a estudiar más, a buscar diálogo con colegas, o sea, no me interesa quitármelo, pero sí me interesa usarlo a mi favor y al servicio del proceso, ¿no? Qué lindo. Sí. Gracias, Sol, sí, qué lindo. Sí, yo comparto, yo creo que esto es algo que disfruto cuando llega eso porque me llega como la conciencia, ¿no? Me llega como este reto también que tenemos en lo humano del famoso síndrome del impostor, ¿no? Sí. Y cómo es un tema que finalmente me toca no solamente como terapeuta, sino como persona y que me invita a eso, a buscar más herramientas, incluso a revalorar y resignificar, ¿no? Es decir, estar como muy convencida de que sí es correcto, sí es el camino, y que además esto me parece un poco como una escena en el teatro, ¿no? Específicamente en el momento en el que el actor deja de tener esta sensacioncita de temorcito por esa escena, creo que pierde como esa chispa y esa autenticidad y esa conexión, ¿no? Entonces, pues creo que es contrario a que sea algo que yo quisiera quitar. De verdad yo lo honro, lo valoro, lo respeto muchísimo, porque eso me invita a continuar en la búsqueda y a conectar en la conexión con ese otro consultante, ¿no? Sí. Qué lindo. A mí esto del miedo me permite centrarme y reconocer lo humano de esta profesión, ¿sabes? O sea, como saber que no va a ser siempre perfecto, saber que habrá errores, saber que habrá situaciones o momentos muy complicados, y sin embargo ahí hay un camino para poderlo hacer mejor cada día. Entonces, creo que eso, como lo humano que hay ahí para generar este miedo. Yo creo que ante esta situación que a veces puede ser preocupación, puede ser inseguridad, puede ser alerta, puede ser miedo, puede ser como diferentes emociones a lo largo de la intervención o de las intervenciones, ¿no? Pero yo creo mucho como en lo que ocurre con la sabiduría de las personas, aunque estén en circunstancias súper adversas. Y he tenido oportunidad de constatarlo una y otra vez, ¿no? Las situaciones pueden ser completamente adversas y aún así encontrar caminos para salir adelante, para resignificar, pues como para encontrar nuevas rutas. Entonces creo que esa confianza, como de esperar a ver qué quiere pasar en el proceso y que a lo mejor pues viene primero una cosa y no necesariamente aquello por lo que la persona tenía como el objetivo o el énfasis puesto en algo, pues creo que eso también me relaja un poco, ¿no? Me ayuda como a seguir confiando en que, como decía un profe en alguna formación, ¿no? Las personas sanan con el terapeuta, por el terapeuta, a través del terapeuta o a pesar del terapeuta, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que eso siempre pasa. Sí. No, bueno, abrazar un poquito, sí, el miedo y yo también conecto mucho con lo que dice Moni, como también saber que es tuyo y que es como, bueno, yo no me voy a preocupar por esto porque yo confío, o sea, yo siempre empiezo con mis consultantes diciéndole, tú eres el piloto, tú vas a manejar y yo voy acá. Capaz que te digo, aguas, ahí hay un tope, pues si quieres bajarle, pero a lo mejor tú te lo quieres volar y para ti eso está bien y te voy a decir, ok, ¿no? Ve y choca el Entonces, coche. entender estas relaciones horizontales en donde no soy yo la experta, la que sea el experta en tu vida, eres tú. Exacto. Y tú sabrás y yo estoy aquí nada más soportándote, acompañándote, pero sí, confiar en que cada quien llevará su propio proceso de la manera en que le sea bueno. Yo, una de las cosas que he aprendido también es a
identificar mi historia, ¿no? de insuficiencia, mi historia de vulnerabilidad, las violencias que también yo he atravesado, las situaciones que de repente me lo detonan, y entonces pues eso es mi chamba, ¿no? Y de eso me hago cargo yo, y a lo mejor agradecer a esa otra persona que me lo está reflejando, y no pelearme con eso, ¿no? Es un poco como dices, Sol, pues está ahí, y más bien lo voy trabajando y sigo creciendo, ¿no? Porque creo que eso es parte del trabajo que hacemos, o sea, no es estático, somos personas que estamos evolucionando constantemente, y si no lo estamos haciendo, pues toca chambearle, toca chambearle, entonces es como tarea. Eso, ¿no? Como es, y ya eso a mí hasta me apasiona, ¿no? Como de decir, pues sí, lo que sí, me estoy sintiendo así, bueno, ¿cómo le hago para salir de ese lugar? Sí, para mí es pues recordarme que no estoy sola. Es como saber que en ese camino hay personas que me apoyan, y también que lo estoy haciendo de corazón, ¿no? O sea, con toda la compasión y con toda también mi vulnerabilidad, y desde ahí no, o sea, todo está bien, ¿no? Desde ese lugar. Y bueno, pues vamos a terminar. Queremos invitarles a que compartan este episodio con sus colegas, con sus estudiantes o con otras personas que crean que puedan necesitar escuchar esto que acabamos de compartir. Escríbanos a todas nuestras redes, a De Corazón a Corazón. Por ahí les vamos a estar poniendo correo. Sí, hay un correo por cualquier cosa que ustedes necesiten, pues ahí también pueden escribir. Si necesitan un acompañamiento de 1 a 1, o si creen que se pueda requerir algún espacio de contención grupal, aquí estamos también para acompañarles. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. Sí, bravo.